Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Repitan conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bienvenidos al día 5 de Immanuel Kant, y nos quedamos en la analítica de los conceptos, ¿no? En el libro 1, y hablamos un poco de la lógica general, de la lógica trascendental, de la analítica trascendental un poco, y hoy vamos a entrar a la analítica de los conceptos. Así que empecemos. Entiendo por analítica de los conceptos, no al análisis de los mismos o el procedimiento, ¿ok? Generalmente seguido en las indagaciones filosóficas, que consiste en descomponer los conceptos que se presentan para dar claridad al contenido de ellos, sino la descomposición todavía poco ensayada de la facultad del entendimiento humano mismo. Este análisis tiene por objetivo examinar la posibilidad de los conceptos a priori que buscamos solamente en el entendimiento como en su suelo natal, y considerar en general la aplicación pura de esta facultad. Este es propiamente el objeto de la filosofía trascendental, o sea, lo restante al estudio lógico de los conceptos, tal como se usa en filosofía. Perseguimos pues los conceptos puros hasta sus gérmenes y rudimentos en el entendimiento humano, donde existían precedentemente, esperando que la experiencia fuera ocasión de su envolvimiento, y que libres por ese mismo entendimiento de las condiciones empíricas que les son inherentes, lleguen a ser expuestos en toda su pureza. Es lo que les decía antes sobre la verdad, porque Kant supone ya que sabe la verdad, está explícito la verdad en este libro. Sin embargo, dice que la ciencia, cuando habla de verdad, habla de los fenómenos, y claramente no entiende, no comprende a profundidad cómo estos fenómenos ocurren primero en nosotros y paralelamente a sí mismo al mismo tiempo ocurren en la realidad. Esa parte trata de investigar Kant, ¿no? Y como dijimos antes, había dos filtros de la verdad, que impedían conocer la verdad. El primer filtro era la verdad misma, ¿no? Que era el nómeno, que no se podía conocer, y la expansión de esa verdad, que era básicamente la forma en que esta verdad se expande. Y el filtro que nosotros podíamos percibir era esta parte perceptible, pero no solo perceptible espontáneamente, materialmente acá, físicamente, sino que también en el entendimiento. Al emitir un juicio, al tener una idea, un concepto, ya se está representando ahí. Es como una de esa expansión. Lo que se percibe no es la expansión misma, es simplemente la manifestación de esa expansión, es la materialización de esa expansión. Pero esa materialización, ya vimos que en el pensamiento ocurre esta forma de pensamiento. Por eso Kant nos habla y muchas veces de esta forma de pensamiento, porque tiene esta materialidad abstracta también, porque la verdad ocurre en ambos sentidos, y por eso dice esto Kant, ¿no? Trata de entender este entendimiento puro, que básicamente, donde, leo textualmente, donde existían precedentemente, esperando que la experiencia fuera ocasión de su desenvolvimiento, y que libres de ese mismo entendimiento de las condiciones empíricas que les son inherentes, lleguen a ser expuestos en toda su pureza. Como les dije ayer, ¿no? La metáfora de las ventanas. Kant nos muestra estos balcones, hace estos balcones alrededor de la verdad, y nos dice: quédense acá y la verdad va a aparecer por sí misma, ¿no? Pero ella misma, no que ustedes van a acceder a esta verdad, sino que ella misma se va a acercar y se va a exponer. Y claramente nos da esta ventana completamente lógica en la crítica de la razón pura, para posicionarnos, estar pendientes ahí, ¿no? Para entender mejor el entendimiento puro, para conocer aquella verdad. Pero entonces, con esta introducción, podríamos decirle, empezamos
las notas saco acá y vamos a seguir. Capítulo 1. Dirección para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento. ¿Por qué crees que dice dirección, no? Porque está dando básicamente esas ventanas, esas barandas para aproximar. Y esto muchos filósofos no lo van a comprender, no lo van a desarrollar, no lo van a entender. Seguramente va a haber mucha crítica, ¿no? Pero es normal, ¿no? Porque hasta que conozcan la verdad. Pero es interesante cómo se hacen muchas interpretaciones de Kant, ¿no? Tengo un docente experto en Kant que seguramente, ojalá, nos permita grabar alguna de sus sesiones, aunque ya la tienen una en el episodio de medieval, de moderna, y nada, ojalá nos permita una sesión de Kant y que básicamente yo discutía con el docente, ¿no? Porque era experto en Kant, ¿no? pero Kant tenía esta profundidad que se conocía solo con la verdad misma, pero no se alejaba el docente. Es un experto, ¿no? Revisó cuántas veces este libro, La crítica de la razón pura, ¿no? Ojalá que le vaya bien. Bendiciones al docente, ojalá lo tengamos pronto. Bien, entonces vamos a seguir. Al ejercitar la facultad de conocer en determinadas circunstancias, ¿ok?, se presentan diferentes conceptos que muestran la existencia de esta facultad, ¿ya? Y que pueden ser expuestos en una lista más o menos extensa, ¿ok?, según sea la observación más detenida y profunda. Bien, no se puede señalar con seguridad el término de esta indagación, cuyo procedimiento es, por decirlo así, mecánico, ¿ok? Cuando dice mecánico no ocurre de forma intencionada, sino ocurre de forma que la percibimos, pero es mecánico, ¿no? Por ejemplo, el reloj no gira automáticamente, ¿no? Hay dos tipos de reloj: el reloj mecánico. Bueno, no se refiere exactamente a esto, pero la analogía es la siguiente, ¿no? Que yo no puedo mover a cada segundo el minutero o el segundero, no puedo mover yo a cada segundo que pasa, sino que se hace de forma mecánica, se hace de forma automática, pero el término automático ya corresponde a otra determinación. Se hace de forma mecánica, no se hace de forma, o sea, no le doy el sentido de poder yo determinar cada segundo, sino que si surge esto de forma mecánica, yo lo dejo una hora y mecánicamente el segundo corre. Entonces con el entendimiento pasa lo mismo, ¿no? Yo no intenciono conocer esta billetera, sino que simplemente la agarro, la conozco y claramente la experimento. Y al experimentar, ya estoy mecánicamente conociendo esto. A eso se refiere. Entonces sigamos. Existen también conceptos que se descubren solo ocasionalmente. Ya hablamos en el otro episodio de la espontaneidad, ¿no? De esta comprensión súbita que la denominaban los psicólogos de la Gestalt insight, ¿no? Hacia adentro, visión hacia adentro. Bien, y que no están en un orden dado ni en una unidad sistemática. Claramente esto es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en ese experimento que vimos ayer en el Insight de los primates, no eran bananas, sino era un palo que les permitía sacar las bananas, ¿no? Y entonces había una comprensión súbita cuando un chimpancé lograba darse cuenta de cómo funcionaba ese palo, entonces para sacar bananas. Y claramente esto hizo que estos monos tengan esta comprensión súbita, y la denominaban los psicólogos de la Gestalt insight, o visión hacia adentro, una comprensión profunda que surgía de repente, ¿no? Comprensión súbita, le decían ellos, comprensión súbita. Entonces lo mismo está diciendo Kant acá, donde existen estas cosas aparentemente profundas del entendimiento que surgen de la nada ocasionalmente, una comprensión súbita, ¡pum! Y claramente es como esos golpes de realidad, o como esos golpes de comprensión, o como esos choques profundos de entendimiento, ¿no? Donde
lees a Kant y dices, ¡wow! O cualquier libro, ¿no? Entiendes completamente la historia, incluso en las novelas, ¿no? Cuando sucede algo al personaje que consideramos algo súbito, entonces existe ese tipo de comprensión que ocurre, pero hay ciertas ocasiones, dice Kant, ciertos conceptos que vienen ocasionalmente. Y claramente estos conceptos que vienen ocasionalmente ocurre cuando hacemos una reflexión. Y yo podría aquí agregar cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué pienso? Cuando te preguntas qué pienso, viene este concepto, bueno, que sería una comprensión más que un concepto, que viene ocasionalmente, ¿no? Y que no está en este orden prefijo de los pensamientos fluidos que has tenido hasta el momento, porque es una cadena de pensamientos que viene, pero cuando te preguntas ¿qué pienso?, se rompe con esa cadena, ¿no? Y claramente este tipo de comprensión, este tipo de concepto ocurre súbitamente. Y claramente habla de esto Kant, porque este es el origen de la comprensión, el origen del entendimiento. Por ejemplo, estás caminando y ves un carro y piensas en un carro, luego ves un color y piensas en el color del carro, luego ves a una chica y ves a tu novia en el carro. Entonces toda esta sucesión de pensamientos se corta cuando te preguntas qué pienso. Y llega una comprensión súbita, ¿no? ¿Qué pienso? Pienso en carro. ¿Por qué? Por esto. Y en esa comprensión súbita existe algo que no estaba en orden, ni estaba en esta unidad sistemática, ¿no? Por eso Kant dice, existen conceptos que se descubren solo ocasionalmente y que no están en un orden dado ni en una unidad sistemática. Impresionante, ¿no? Se dio cuenta de esto Kant, evidentemente no de esta forma tan metódica o tan expresiva, bueno, o tan simple como yo la traduzco, pero se dio cuenta que habían este tipo de interacciones en el entendimiento humano. Y luego dice, la ordenación de estos conceptos solo puede hacerse mediante ciertas analogías y la importancia de su contenido, y presentándolos en una serie formada desde lo simple a lo compuesto, que no tiene nada de sistemática, aunque en cierto sentido se haya realizado metódicamente. La sucesión de pensamientos que dijimos antes. Entonces, la filosofía trascendental tiene la ventaja y a la vez la misión de investigar estos conceptos según un principio. Estos conceptos dan referencia a que existen conceptos que se demuestran solo ocasionalmente y que no están en un orden dado ni en la unidad sistemática. ¿De acuerdo? Entonces la filosofía trascendental tiene la ventaja y a la vez la misión de investigar estos conceptos según un principio, porque proceden del entendimiento puro y sin mezcla alguna como de una unidad absoluta, y deben por consiguiente componerse entre sí bajo un concepto o idea. Pero esta composición, perdón ahí por escuchar lo molesto de hacer eso. Entonces, pero tal composición proporciona una regla según la cual el lugar de cada concepto puro del entendimiento, lo mismo que la totalidad de todos ellos, pueden ser determinados a priori, todo lo cual dependerá del capricho o del azar si fuera de otro modo. Cuando volvemos al ejemplo sencillo, cuando nos preguntamos el qué pienso, ocurre a priori al pensamiento que estabas teniendo, ¿no? Imagínate esto ahora a nivel de comprensión. O sea, comprendes lo que está a tu alrededor, pero el a priori dijimos que era espacio y tiempo, ¿no? A priori de la sensibilidad y a priori del entendimiento era la lógica trascendental, pero imagínate agarrar esto y llegar a la comprensión súbita, ¿no? Ese entendimiento profundo de la co-construcción del conocimiento, de estar agarrando la billetera y a la vez estar que se manifiesta en espacio y tiempo, pero a la vez estar analizando los juicios de por qué estás agarrando esa billetera, ¿no? O sea, de por qué estás co-construyendo este tipo de conceptos, billetera, agarrar, mano, estas diferentes singularidades que se vuelven una unidad sistemática. Entonces, en estas determinaciones a priori, por ejemplo,
bueno, en esta totalidad que está determinado a priori, existe, vive esta comprensión súbita. La comprensión súbita no lo dice Kant, ¿no? Pero para nuestro entendimiento, para hacerlo más flexible, dije comprensión súbita, pero sería en términos de Kant el entendimiento puro o los conceptos puros, que básicamente tiene la misma relación que una comprensión súbita, o sea que rompe con la cadena sistemática y te muestra algo. Ni siquiera te muestra en el sentido de que tú lo percibes, no te muestra en el sentido de que te manifiesta, porque solo te manifiesta los fenómenos, porque ya dijimos que Kant divide el mundo fenoménico y el mundo nouménico. Bien, en este sentido vamos a continuar con el uso lógico del entendimiento en general, que después de esto nos sigue la funcionalidad lógica del entendimiento en el juicio, porque ya nos está hablando de este tipo de cómo funciona nuestro juicio, no cómo funciona el que yo pueda razonar, cómo funciona el entendimiento, en otras palabras. Todos entendemos que si tomamos algo va a caerse en el suelo, ¿no? Pero hay un tipo de lógica interna que hace que este principio categórico del juicio tenga sentido y claro, tenga realidad también en el mundo físico, ¿no? Paralelamente. Bien, entonces vamos a seguir. El entendimiento ha sido definido antes de una manera puramente negativa. El entendimiento ha sido, ya dijimos, recordemos, de forma negativa. El entendimiento se ha visto como la lógica formal se manifestaba en los fenómenos, y los fenómenos tenían todas estas reglas, ¿no? Reglas empíricas o reglas racionales también. Y lo positivo era que el entendimiento se manifestaba como algo mucho más abstracto, mucho más puro, mucho más en la co-construcción. Este término también no es kantiano, ¿no? Pero para el entendimiento sí funciona en la co-construcción de lo que yo estoy conociendo y de la cosa que se está dejando conocer. Bien, básicamente, entonces nos dice una facultad del conocernos sensible, o sea, un tipo de racionalismo, como se ha podido entender. Ahora bien, como no podemos tener ninguna intuición independiente de la sensibilidad, no es, por lo tanto, el entendimiento una facultad intuitiva, porque ya dijimos que la sensibilidad estaba relacionada a espacio y tiempo. Entonces espacio y tiempo no podía estar separado del entendimiento. Entonces el entendimiento es una facultad, no puede ser una facultad intuitiva, puramente intuitiva, independientemente intuitiva, si quieren decir. Ya recordemos, ¿no? Intuitivo es espacio y tiempo, o la forma a priori, una intuición a priori de la sensibilidad, ¿no? Pero fuera de la intuición, o sea, fuera de espacio y tiempo, no hay otra manera de conocer que por conceptos. Fuera de espacio y tiempo podemos conocer con estos conceptos, con esta comprensión súbita, ¿no? Repito, recalco, comprensión súbita es un término que nosotros hemos aplicado acá para tener un poco de entendimiento de lo que está diciendo acá. Bien, entonces es por consiguiente el conocimiento del entendimiento. Miren, al menos el del hombre, un conocimiento por conceptos, es decir, no intuitivo sino discursivo. Todas las intuiciones, en cuanto sean sensibles, se apoyan en las afecciones, pero los conceptos suponen funciones. Entiendo por función la unidad de acción para ordenar diferentes representaciones bajo una común a todas ellas. Bien, se fundan pues
los conceptos en la espontaneidad del pensamiento, del mismo modo que las intuiciones sensibles en la receptividad de las impresiones. El entendimiento no puede hacer de estos conceptos otro uso que juzgar mediante ellos. Como ninguna representación se refiere inmediatamente al objeto, a no ser la intuición, nunca un concepto se referirá inmediatamente a un objeto, sino a cualquier otra representación de este objeto, sea intuición o sea concepto. El juicio es, pues, el conocimiento mediato de un objeto. El juicio es, pues, el conocimiento mediato de un objeto. Cuando tú juzgas algo, lo juzgas inmediatamente, incluso no te das cuenta de que juzgas. Por ejemplo, ves la billetera y conoces que es billetera, incluso lo mencionas que es billetera, ¿no? Ves cualquier cosa y ya le das un juicio, omites un juicio. Por eso dice que es mediato. Por consiguiente, la representación de una representación del objeto en todo juicio, acá dice que la representación de una representación del objeto. Claro, recordemos que cada espacio y tiempo está en nosotros, y cuando nosotros juzgamos algo, inmediatamente el objeto existe, ¿no? Entonces, por eso dice que es una representación de una representación del objeto. Bien, luego menciona: en todo juicio hay un concepto aplicable a muchas cosas, y que bajo esta pluralidad comprende también una representación dada, la cual se refiere inmediatamente al objeto. Ejemplo. La vida con ejemplos es completamente más fácil. Ejemplo. En el juicio, o sea, en el pensamiento, como pensamos, todos los cuerpos son divisibles. Como axioma físico, ¿no? Bueno, axioma también es decir mucho, es como una ley física. Entonces, el concepto de divisibilidad se refiere también a otros, entre los cuales se hace aquí una relación especial al concepto de cuerpo, referido a su vez a ciertos fenómenos que se ofrecen a nuestra vista: división de cuerpos, división de cualquier objeto, ¿no? Cuerpo, mesa, libro y demás, ¿no? Cuerpo humano y demás. Entonces, así pues, células y demás. Entonces, así pues, estos objetos son representados inmediatamente, o sea, de forma simultánea, por así decirlo, o rápida o similar. Estos objetos son representados rápidamente, simultáneamente, por el concepto de divisibilidad. Entonces, todos los juicios son, según esto, funciones de unidad en nuestras representaciones, que en lugar de una representación inmediata sustituye otra más elevada que comprende en su seno esta y otras muchas, y que sirve para el conocimiento del objeto, y reúne de este modo muchos conocimientos posibles en uno solo. Pero no podemos reducir todas las operaciones de entendimiento a juicios. Ojo, pero no podemos reducir todas las operaciones del entendimiento a juicios, de modo que el entendimiento en general puede ser representado por una facultad de juzgar. Bien. Para empezar, ¿no? Cuando dice que todos los juicios son, según esto, funciones de unidad en nuestras representaciones, está diciendo que una vez que tú comprendes el concepto de divisibilidad o la ley de que todos los cuerpos se dividen, ya no necesitas comprender lo mismo para darte cuenta que se puede dividir esta mesa, se puede dividir las células, se puede dividir cualquier cosa, ¿no? Simplemente ya tienes este tipo de entendimiento. Por eso más abajo dice: pero podemos reducir todas las operaciones del entendimiento, voy a leer correctamente, pero podemos reducir todas las operaciones del entendimiento a juicios, de modo que el entendimiento en general puede ser representado por una facultad de juzgar, ¿no? Que tienes el entendimiento, por ejemplo, de que todos los cuerpos se dividen, y puedes juzgar que esta mesa se divide, que tal se divide, que tal cosa se divide. Eso se refiere. Porque según lo que precede es una facultad del pensar,
porque según lo que precede es una facultad del pensar, o sea, es una facultad antes, que vimos que la denominaba entendimiento, ¿no? o la comprensión de estas leyes, ¿no? Que estaban prefijas, y después viene la facultad de juzgar, que ya te permite aplicar esa ley a muchas cosas, ¿no? Por eso habla también de este concepto de funcionalidad o función. Bien, sigamos. El pensamiento es el conocimiento por conceptos. Ojo, el pensamiento es el conocimiento por conceptos. Hasta ahí bien, de acuerdo. Más los conceptos, ojo, más los propios conceptos se relacionan como predicados de juicios posibles, como una representación cualquiera de un objeto aún indeterminado. Aquí separa lo que es el concepto y lo que es el pensamiento. Y menciona que los conceptos se relacionan con los predicados. Predicado, la pelota blanca, el predicado, sujeto, pelota. Entonces dice, se relacionan como predicados de juicios posibles. La pelota es negra, por ejemplo, como una representación cualquiera de un objeto aún indeterminado. Negro, la pelota negra, si decimos negra, puede ser pelota, puede ser pantalla, puede ser celular, puede ser cualquier cosa. Este objeto es indeterminado, pero ya ocurre este proceso de pensar o que este concepto se va a relacionar con los predicados, ¿no? El pensamiento ya está, el pensamiento es el conocimiento por conceptos, o sea que el pensamiento, que es la facultad de pensar, te diría, ¿no? Ese objeto se puede dividir. O toda cosa se divide, como esta ley, como este ejemplo que todos los cuerpos son divisibles. Entonces decimos, la mesa se divide. Esa parte divide ya sería un concepto que se relaciona con los predicados, que estaría después del pensamiento, ¿no? No, claro, el pensamiento lo precede, porque según lo que precede es la facultad de pensar, ¿no? Entonces el pensamiento es el conocimiento por conceptos, más los conceptos se relacionan como predicados de juicios posibles con una representación cualquiera de un objeto aún indeterminado. Podemos decir, esta mesa se divide y ya sería un concepto, pero que tiene sustento en el entendimiento, en la capacidad de decir, por ejemplo, todos los cuerpos se dividen, de entender de entender aquel concepto de divisibilidad, ¿no? Es entonces esta la que nos permite pensar que cualquier cosa se va a dividir. La mesa se divide, la pantalla se divide, la célula se divide, pero el predicado ya está en el concepto, más el pensamiento es esta parte que es aplicable a las cosas del mundo. O sea que el pensamiento, puedes pensar ahora en una cosa, pasa media hora y piensas en otra cosa, y así, pero el pensamiento surge de forma espontánea, ¿no? Por eso divide entonces la facultad de juzgar y también el entendimiento, porque básicamente podemos reducir todas las operaciones del entendimiento a juicios, de modo que el entendimiento general puede ser presentado como una facultad de pensar, porque según lo que precede es una facultad de juzgar, porque según lo que precede es una facultad del pensar. El pensamiento es el conocimiento por conceptos, más los conceptos se relacionan como predicados de juicios posibles con una representación cualquiera de un objeto aún indeterminado. Así, el concepto de cuerpo significa algo, por ejemplo, un metal que puede ser reconocido mediante un concepto mediante aquel concepto. Es pues solamente concepto en tanto se haya contenido en él otras representaciones mediante las cuales puede referirse a objetos. Es pues el predicado de un juicio posible, por ejemplo, todo metal es cuerpo. Las funciones del entendimiento pueden todas ser halladas si se exponen con certeza las funciones de unidad en el juicio. La sección siguiente mostrará lo que puede hacerse perfectamente, que se puede hacer perfectamente, de la función lógica del entendimiento en el juicio. Si abstraemos todo el contenido de nuestro juicio en general y solamente atendemos a la pura forma del entendimiento, encontraremos que la función del pensar en el juicio puede
comprenderse bajo 4 títulos que contienen respectivamente cada uno 3 momentos. Puede ser fácilmente representado en la siguiente tabla. Y aquí nos habla de las 4 categorías del juicio: la categoría de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Entonces, en la categoría de cantidad está general, particular y singular. Todos pensamos de forma general cosas particulares y también pensamos en cosas singulares. Luego está la cualidad, que afirmamos, negamos, y está afirmativos, negativos y indefinidos. En la relación está categóricos, hipotéticos y disyuntivos, y en la modalidad está problemáticos, asertóricos y apodícticos. Ahora vamos a explicar cada una de estas, ¿no? Dice: 1. Los lógicos dicen con toda razón que en el uso... Bueno, antes de adentrarnos vamos a explicar esto. Bien, vamos a explicar muy bien las categorías del juicio. Por ejemplo, ¿no? En cantidad, la categoría de los juicios de cantidad, porque son 4: cantidad, cualidad, relación y modalidad. Modo también se le dice. Sin embargo, en la cantidad tenemos que nosotros pensamos universalmente, ¿no? Por ejemplo, todos los planetas giran alrededor del Sol. Se afirma, ¿no? Afirmamos que todos tienen una misma... son elementos de una misma clase, ¿no? Siempre pensamos en esta totalidad. Luego pensamos en particular también, ¿no? Algunos mamíferos son acuáticos. Afirma solo una parte, ¿no? Luego pensamos singularmente. Este libro es interesante. Este específico libro, ¿no? Este objeto único. Tenemos estos pensamientos o estas casillas en nuestro juicio cuando pensamos en cantidad. Luego también tenemos en cualidad tenemos diferentes casillas, ¿no? Que nos permiten pensar de una determinada forma, como por ejemplo afirmativo, ¿no? Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Es una afirmación directa. Afirmamos eso. Negativo, por ejemplo, ningún cuadrado tiene 3 lados. Tiene 4 lados, evidentemente negativo. Juicios, una negación universal, ¿no? Infinitivos, o también indefinidos, ¿no? Por ejemplo, el alma es no material. Entonces afirma negando una característica, ¿no? Introduce un límite, aquello que está mucho más allá, ¿no? Por eso es infinitivo o indefinido. Luego tenemos de relación, la categoría de los juicios de relación, que se refiere a cómo se relaciona sujeto y predicado. Por ejemplo, categórico: el hombre es mortal. El sujeto está directamente relacionado con el predicado. Luego tenemos el juicio hipotético: si llueve, la calle se moja, por ejemplo, ¿no? Es un hecho que depende de otro hecho. Disyuntivo, por ejemplo, ya les di un ejemplo anterior, pero vamos a precisar ahora, ¿no? Disyuntivo sería: la figura es cuadrada o circular. Es una pregunta, ¿no? Plantea alternativas excluyentes. Por ejemplo, mi puerta está abierta o cerrada. Tú no puedes saber si está abierta o cerrada. Mi puerta es de color verde o no, si te pregunto. Entonces es disyuntivo porque plantea alternativas que excluyen a lo que he dicho. Luego está de modalidad. La modalidad que se refiere a cómo se afirma, ¿no? Por ejemplo, el problemático sería: es posible que mañana llueva. Plantea la posibilidad de que mañana llueva. Luego tenemos los asertóricos: hoy hace calor. Evidentemente, si hace calor es un hecho que afirma algo real. Luego tenemos los apodísticos, ¿no? Que es la suma de los ángulos de un triángulo. Por ejemplo, bueno, no es la suma de los triángulos de un árbol, sino esa afirmación, ¿no? Es que es necesario universal que la suma de los ángulos de un triángulo sea 180 grados, siempre es así. Entonces nuestro juicio se enmarca dentro de estos cuatro modalidades o 4 categorías: cantidad, cualidad, relación y modalidad, y tiene a la vez estas 3 características de manifestarse el juicio, de cómo nosotros emitimos juicios. Bien, una vez aclarado esto, vamos a continuar. Cuando esta división parece diferir en algunas partes, aunque no esencialmente de la técnica usada por los lógicos, serán útiles las observaciones siguientes para prever una mala interpretación.
Aquí evidentemente estos son las categorías del juicio, pero son una lógica trascendental, ¿no? Pero son este tipo de juicios antes incluso de cómo se estaba concibiendo los estudios lógicos en ese tiempo, ¿no? Que eran más o menos de los fenómenos, de aquello que aparecía, y muchas veces era de aquello también que podíamos pensar racionalmente, ¿no? Y básicamente Kant dice que hay que pensar primero en estas categorías como formas de posibilidad para que exista cualquier conocimiento, para que exista cualquier pensamiento o juicio en sí mismo, ¿no? Bien, entonces sigamos. 1. Los lógicos dicen con razón que en el uso que se hace de los juicios en los raciocinios se puede tratar del mismo modo los juicios singulares que los generales, porque por lo mismo que esos juicios no tienen sin ninguna extensión su predicado, no puede referirse solamente a una de las cosas que se hayan contenidas bajo el concepto de sujeto y ser exceptuadas de las restantes. Vale, por consiguiente, sin excepción alguna, para todo este concepto, lo mismo que si fuera un concepto general que tuviera una extensión en la que el predicado pudiera hacer valer toda su significación. Si comparamos al contrario un juicio singular con otro general solamente como conocimiento según la cantidad, veremos entonces que aquel se refiere a este como unidad como unidad a la infinitud, y que son en sí esencialmente distintos. Si yo examino un juicio singular no solamente en cuanto a su valor intrínseco, sino también como conocimiento general, según la cantidad que tiene en composición con otros conocimientos, es indudablemente distinto de los juicios generales y merece tener un lugar particular de una tabla perfecta de los momentos del pensamiento en general. Bien, aunque aseguradamente no es una lógica limitada puramente al uso de los juicios entre sí. Ya, ok, mira, Kant está diciendo que los lógicos pueden confundir los juicios singulares con universales. Por ejemplo, cuando decimos Sócrates es mortal, estamos hablando de Sócrates, particularmente de Sócrates, singularmente de Sócrates. Pero los lógicos dicen, si es mortal, entonces es humano, entonces todos los humanos son mortales, entonces no debería ser singular, sino debería ser universal. Evidentemente este ha sido un problema, y claramente Kant ve que los juicios singulares deben ocupar un lugar propio para su pensamiento en la tabla de los juicios, porque va a ser más adelante una tabla trascendental de los juicios, que va a ser una lógica trascendental. Bueno, claramente va a ser esta lógica trascendental que se va a relacionar con las categorías de la realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos cada experiencia, ¿no? Cada experiencia la vivimos de forma singular. Por ejemplo, Marco Antonio está leyendo la crítica de la razón pura a las 7:50. Evidentemente es singular, ¿no? Marco Antonio está leyendo, entonces hay una materialización, hay un tipo de conocimiento donde cada experiencia se concreta, se va a concretar y se va a expresar en un juicio singular. Toda la experiencia, cada experiencia que tenemos en la vida se expresa en juicios singulares. Eso es lo que quiere decir Kant. Entonces quiere ampliar esto para que su tabla de las categorías o su tabla trascendental tenga esta explicación con la realidad también, con esta parte empírica de cada experiencia concreta en el mundo. Y por eso aclara en el punto número 1. Ahora vamos a pasar al punto número 2. De igual modo, en la lógica trascendental, los juicios indefinidos, o sea, los juicios que están en la cualidad, ¿no? Por ejemplo, el alma no es material. Afirma que existe un alma negando una característica donde si no es material algo debe ser el alma, ¿no? Pero esto se puede confundir con los juicios afirmativos donde, por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Es como esta afirmación directa, pero en los infinitos o indefinidos es una afirmación negando una característica, ¿no? Que parece autoevidente, pero Kant va a separarlo correctamente y nos dice: aunque en la lógica general sean
justamente incluidos y no formen miembro alguno de división, esta lógica hace abstracción de toda la materia del predicado, aun cuando sea negativo, o cuando sea negado, en ese sentido, y considera solamente si ese atributo pertenece al sujeto o si le es opuesto. Como dijimos, el alma no es material y todo lo no material termina siendo alma. Entonces, más la lógica, bueno, eso tendría sentido, sería un juicio directo, ¿no? Pero Kant acaba de aclarar. Más la lógica trascendental, que su lógica en esta tabla, considera también al juicio en cuanto a la materia o contenido de esta afirmación lógica, hecha mediante un atributo puramente negativo, e indaga lo que esta afirmación procura el conocimiento del todo. Si digo del alma, ella no es mortal, me libro mediante un juicio negativo, por lo menos de un error. La proposición el alma no es mortal he afirmado realmente según la lógica, la forma lógica, poniendo al alma en la ilimitada circunscripción de todos los seres inmortales, porque como lo mortal constituye una parte de toda la extensión de los seres posibles, lo inmortal, la otra parte, por mi proposición no se ha dicho otra cosa, sino que el alma es una de las muchas cosas que pertenecen cuando se ha quitado de ellas todo lo que es mortal, todo lo negado. Yo del ejemplo de el alma es no material, ¿no? Pero acá especifica mejor y dice que el alma se contrapone o es negada mediante la mortalidad. Entonces, más la esfera indefinida de todo lo que es posible ha sido solamente limitada, en tanto que se ha separado de ella lo mortal y se ha colocado el alma en el lugar restante. Y claramente se va a diferenciar de los juicios afirmativos, ¿no? Restante, vamos a seguir. Pero este espacio permanece siempre indefinido y muchas veces siempre podría suprimirse sin que por esto el concepto de alma aumentara en lo más mínimo y pudiera ser determinado afirmativamente, que lo negativo o lo negado no influye en el significado del alma o en el significado del sujeto. Por más que cambie el predicado. Por ejemplo, ¿no? El alma no es material, el alma no es mesa, el alma no es corpórea, el alma no es, puede decir mil cosas, pero no deja de ser algo que se sustenta porque es ella misma. Es ilimitada, es ilimitada en cuanto su suscripción, ¿no? En cuanto que es negada, o sea, es afirmada negándole una característica, ¿no? Porque como lo mortal o como lo no material constituye una parte de toda esa extensión de seres posibles, lo inmortal, lo que es la otra parte, o lo espiritual en lo no material, constituye una de las cosas que le pertenecen, y cuando se ha quitado de ellas todo lo que es aquello que estaba siendo negado. Y en este sentido nos sigue diciendo, pero este espacio permanece siempre indefinido y muchas partes podrían suprimirse sin que por esto el concepto de alma aumentara en lo más mínimo y pudiera ser determinado afirmativamente. Entonces, estos juicios indefinidos en relación a la circunscripción lógica son realmente limitativos en relación a la materia del conocimiento en general, y por esto no deben omitirse en la tabla trascendental de todos los momentos del pensamiento en los juicios, porque la función ejercida aquí por el entendimiento quizá pueda ser importante en el campo de su conocimiento puro a priori. Aquí Kant está diciendo que la mente no solo piensa en sí y en no, o se confunde con estos juicios afirmativos y negativos en la categoría de la cualidad, sino que también son infinitos, porque no nos dicen que algo es, o sea, un afirmativo, solo que no es, aunque parecen poco
poco claros, estos juicios indefinidos limitan las opciones de aquello que no es, muestran que la mente no solo afirma o niega, sino que también delimita, y esta es una nueva forma de entender la mente, nueva forma de entender cómo pensamos también. No solo pensamos en negativo o afirmativo, sino también en infinitivo, que sería delimitar, ¿no? Delimitativamente, podríamos decirle. Entonces, eso es lo que dice Kant en esta segunda aclaración que hace sobre los juicios infinitivos y de los juicios afirmativos, separándolos. Bien, entonces vamos a hacerlo de manera fluida para que se pueda entender. 3. Todas las relaciones del pensamiento son ABC. A, del predicado al sujeto. B, del principio a la consecuencia. C, del conocimiento dividido a todos los miembros de la división entre sí. En la primera especie de juicio solo se considera 2 conceptos, en la segunda 2 juicios, en la tercera muchos juicios relacionados unos entre otros. Hablamos de 3, que es la parte de la relación, ¿no? Ya hablamos de modalidad, cantidad, cualidad y relación. La última es la modalidad. En este sentido nos dice la proposición hipotética: si hay una justicia perfecta, el delincuente será castigado. Contiene propiamente la relación de 2 proposiciones que son: hay justicia perfecta y el delincuente será castigado. Queda sin resolver aquí la verdad peculiar de cada una de las proposiciones, pensándose solo mediante los juicios como consecuencia. O sea, son juicios como consecuencia, pueden ser falsos o verdaderos, no importa. Finalmente, el juicio disyuntivo tiene una relación de 2 o más proposiciones entre sí, no de consecuencias sino de oposición lógica, en tanto que la esfera de una excluye a la otra. Contiene al mismo tiempo una relación de comunidad, en tanto que juntas ambas esferas completan la del conocimiento propio. Contiene pues una relación de las partes de la esfera en un conocimiento, puesto que la esfera de cada una de esas partes es la parte complementaria de la otra relativamente al conjunto del conocimiento propio. Por ejemplo, en la proposición: el mundo existe o por una causa accidental, o por una necesidad interna, o por una causa externa. O sea, no afirma nada, sino que te da varias opciones y una puede ser cierta. Entonces, cada una de estas proposiciones comprende una parte de la esfera del conocimiento posible de la existencia del mundo en general, y todas juntas componen la esfera de la totalidad. Excluir el conocimiento de una de esas esferas es ponerle una de las otras. Al contrario, ponerle en una de ellas es excluirle de las restantes. Hay pues en un juicio disyuntivo una cierta comunidad de conocimientos que consiste en que, excluyéndose recíprocamente unos a otros, determinen sin embargo en el todo el verdadero conocimiento, puesto que tomándolos en conjunto constituyen el objeto total de un conocimiento particular dado. Creo suficientemente lo que queda dicho para la inteligencia de lo que sigue. O sea, los juicios no solo se relacionan en sujeto y predicado, como enseña Aristóteles, sino que también pueden relacionar proposiciones, que son los hipotéticos, que pueden repartir todo el conocimiento posible en partes que se excluyen y que se completan, como serían los disyuntivos. Entonces, esas 3 formas lógicas corresponden a cómo entendemos sustancia, cómo tenemos causa, cómo tenemos comunidad en la realidad. Por ejemplo, el juicio disyuntivo sería: o está soleado, o llueve, o nieva. O sea, son varias opciones y una puede ser cierta. El juicio hipotético: el perro es marrón. O sea, dices algo de una cosa, y el juicio hipotético, bueno, el categórico, el perro es marrón. El hipotético es: si llueve y la calle se moja. Una cosa depende de otra. Y claro, nos explica un poco sobre los disyuntivos, más que no entran en contradicción con los categóricos y los hipotéticos, aunque podría verse confundiéndose con el hipotético. El hipotético es una causa-efecto, ¿no? Correlación, pero el disyuntivo te da varias opciones, no solo una. Bien, vamos a la cuarta, que es la modalidad. Entonces, la modalidad de los juicios es una función completamente particular de los mismos, cuya distintiva consiste en no contribuir en nada para la materia del juicio, porque esta materia no se compone más que de la cantidad, cualidad y relación, sino que solamente se refiere al valor de la cúpula de
la relacionan con el pensamiento en general. Juicios problemáticos son aquellos en que se acepta su determinación o negación solamente como posibles o asertóricos, como posibles o voluntarios. Luego están los asertóricos, que son aquellos que son considerados como reales, como verdaderos, siempre verdaderos. Los apodícticos son aquellos cuya afirmación o negación son necesarios. Así, los dos juicios cuya relación constituye el juicio hipotético y los que por su reciprocidad forman el disyuntivo son ambos solamente problemáticos. En el ejemplo precedente, por el juicio, si hay una justicia perfecta, no está puesto asertóricamente, sino solamente pensado como un juicio arbitrario, el cual es posible que alguien acepte. La consecuencia es la que es asertórica, de donde se sigue que tales juicios pueden ser manifiestamente falsos y sin embargo tomarse como problemáticos y llegar a ser entonces la condición del conocimiento y la verdad. Así el juicio, por ejemplo, el mundo existe por una causa ciega accidental, no tiene el juicio disyuntivo más que una significación problemática, tanto que momentáneamente puede ser quizá aceptado por alguien y servir, sin embargo, por lo mismo que señala el camino falso, que entre el número de restantes puede elegirse para hallar el camino verdadero. La proposición problemática es pues aquella que no expresa más que una posibilidad lógica, que no es la objetiva, es decir, que deja libre el valor de una proposición, siendo su admisión en el entendimiento puro arbitraria. La proposición asertórica anuncia una realidad o verdad, casi lo mismo que en un raciocinio hipotético, en el cual el antecedente es problemático en la mayor, asertórico en la menor, y muestra que la proposición se halla ya ligada con el entendimiento según las leyes que la rigen. La proposición apodística concibe la proposición asertórica como determinada por leyes mismas del entendimiento y afirmando por consiguiente a priori, manifiesta en cierta manera una necesidad lógica. Estas tres funciones de modalidad pueden ser designadas como momentos del pensamiento en general, porque todo se une aquí gradualmente al entendimiento y de tal suerte que lo que antes se juzgaba como problemático se tome después como asertórico, como verdadero, o para concluir al fin por unirlo inseparablemente con el entendimiento, es decir, por afirmarlo como necesario o como y además como apodístico. Ya en modalidad hace esta relación de procesos donde primero está el posible, que es el problemático, posiblemente llueva mañana, y luego está el asertórico, que es el real, ahora está lloviendo, y luego viene el necesario, que es el apodístico, ¿no? Por ejemplo, si llueve las calles se mojan, entonces surge primero como posibilidad, que es la función del entendimiento, luego surge como una función del juicio, que es la realidad, que está lloviendo, afirmamos mediante el juicio que está lloviendo, y luego surge como necesidad, una función de la razón, apodístico. Si llueve, entonces quiere decir que está mojado el piso o el techo, y claramente es una relación que ocurre, ¿no? Desde la posibilidad hasta la necesidad, y básicamente eso nos explica acá en en el cuarto juicio categórico. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a tocar los conceptos puros del entendimiento o categorías. Y acá nos va a hablar también de las categorías de la realidad, ¿no? Lo que corresponde a la parte de la realidad, cómo se manifiesta la realidad, cómo está constituida la realidad. Que va a estar relacionado, como vimos antes, ¿no? Con las categorías del juicio, porque dijimos antes Kant mencionó también que era simultáneo. No dijo simultáneo, pero dijo a la vez. Ni siquiera dijo a la vez, dijo hay un término específico en Kant es para definir esto, ¿no? Que se le considera la lógica trascendental. Este término termina siendo inmediato, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Inmediatez. Bien, inmanente, bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos, pregúntense qué pienso, qué siento, cómo actúo en este momento y respondan el por qué. Bendiciones a todos. Y por favor, sean felices y pregúntense
sobre qué cosas no les permiten ser felices, y muchas veces esas cosas terminan siendo nuestros sufrimientos. Entonces hay que dejar eso y ser felices. Bien, hasta el día de mañana, cuídense todos, fuerte abrazo.